entenderlas, que son pues estas las encargadas de mostrarnos o de determinar o de seguimiento de muchas patologías, ¿no? Entonces, su nombre es indicando química sanguínea, se refiere a analizar el suelo sanguíneo, y me he permitido anotar algunos datos más para que ustedes tomen en cuenta, no se olviden de algunos detalles, porque de pronto algunas personas piensan que, por ejemplo, solamente es hablar de valores o rangos de referencia que se llaman, ¿no? Y hablar en qué casos disminuyen estos rangos de referencia o en qué caso aumentan. No hablan de pruebas, de cómo se, no hablan de cómo se consigue la muestra. Aquí nada es al azar. Inclusive se tiene que tomar en cuenta, nosotros como médicos, ya darles algunas indicaciones a los pacientes, ¿no? ¿En qué va a consistir, por ejemplo, un determinado examen laboratorial que les hemos pedido? Porque muchas veces, por afán burocrático, por afán de que hay mucha gente, etc., no les dan algunas especificaciones de cómo tiene que ir el paciente, ¿no? Con qué indicaciones específicas, qué tiene que hacer. No, entonces algunas cosas nos vamos a entender. Entonces, el tema para hoy es lo que veamos en el claro. Es importante, por ejemplo, empezar a analizar desde las competencias, ¿no? Obviamente, después no nos preguntan, pero sino para que ustedes ya vayan pensando. Por ejemplo, es importante en el saber, porque nosotros tenemos que conocer los estudios laboratorios que se hacen en química sanguínea, porque para nosotros siempre va a tener una utilidad diagnóstica respecto a la enfermedad, a una determinada enfermedad, porque es importante que nosotros, a través del examen físico y demás, hemos llegado a un diagnóstico presuntivo, ustedes como médicos. Entonces, para corroborar, para documentar, etcétera, ustedes van a pedir exámenes complementarios. Y ahí están los laboratoriales y están los de gabinete. Lo que nos compete hablar son los exámenes laboratoriales. Además, tienen que saber solicitar los exámenes laboratoriales, pero siempre conociendo los rangos de referencia. ¿De qué les sirve que les llegue un reporte laboratorial y de pronto ustedes no saben qué van a analizar? Si está elevado, está. Obviamente, algunos reportes laboratorios llegan así con su rayadito, con un piquero rojo, algo que al médico le debe llamar la atención, pero no esperemos que siempre nos hagan eso, ¿no? Nosotros tenemos que saber qué rangos de referencia existen. Entonces, esto, digamos, en la formación integral que un médico debe tener, siempre debemos analizar qué debe saber, qué debe saber hacer, qué debe saber ser, cómo debe decidir. Eso es lo importante. Entonces, en el hacer, tiene que estar enterado cómo es la toma de muestras sanguíneas de acuerdo a la técnica. ¿Sí? Porque no es lo mismo, por ejemplo, tomar una muestra para un hemograma como para una química sanguínea. No es lo mismo. Tienen que analizar los reportes laboratoriales, ¿no? Y en el ser hay que aplicar siempre de manera racional. Esto para mí es importante porque algunas veces cuando tenemos dudas respecto a un examen laboratorial o directo, cuando tenemos dudas respecto a un determinado diagnóstico, de pronto le lanzamos toda una batería de exámenes laboratoriales con el supuesto favor que vamos a decir que nos van a dar el diagnóstico más rápido. No es así. Hay que pensar el tiempo, en los insumos, en los reactivos, etcétera, tantas cosas que
que hay que analizar. Y además los costos, es lo más peor si es un paciente que no tiene seguro y demás, y vamos a estar con esto. Luego, en el decidir, una persona tiene que elegir qué exámenes de laboratorio son los necesarios para hacer un tratamiento o hacer el control correspondiente a una determinada patología. Entonces, miren, así de facilito vamos a hacer, química sanguínea. Medición y reporte de los componentes químicos disueltos en la sangre. Eso es, por eso se llama química sanguínea. Esto se va a lograr a través de la obtención del suero de la sangre, que la misma se va a realizar por centrifugación o a veces en algunos laboratorios en la actualidad, por ejemplo, existen ya, y ustedes han debido ver, tubos de diferentes colores. Para este tipo de muestra, por ejemplo, se utilizan los con tapa amarilla. ¿Por qué? Porque tienen un gel separador de suero sanguíneo. ¿Sí? Es diferente a otros tubos con tapas que pueden ser rojos, verdes, etc. Pero para este tipo de muestras son los amarillos. ¿No? Ahora, este término de química sanguínea, en otros, algunos otros profesionales utilizan como perfiles bioquímicos, también se llama. Otros los llaman como pruebas de análisis metabólico básico, también se les llama. Pero el que más conocimiento se tiene es el de química sanguínea, pero no se olviden que estos otros dos nombres también. Entonces estamos hablando de la medición de la concentración de diversas sustancias químicas que se encuentran en la sangre. Y eso lo vamos a ver, lo vamos a encontrar analizando el suero sanguíneo. Ahora, ¿para qué nos sirve fundamentalmente? Nos van a ayudar a evaluar la función de diferentes órganos, aparatos, sistemas, etc. Pero que para la finalidad es detectar estas anomalías o los posibles problemas de salud que puedan presentar. En algunos casos está la sospecha, ¿no?, de que pueda haber alguna enfermedad, pero no hay la seguridad correspondiente. Sin embargo, cuando se hacen estos exámenes, se encuentran algunos valores alterados que llaman la atención, porque hay algunas patologías de base que van a predisponer a la existencia de otras enfermedades. Eso es lo que hay que cuidar. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de realizar estos exámenes laboratorios de química sanguínea? Principalmente hay que confirmar un diagnóstico clínico. En el caso de ustedes, un diagnóstico clínico, pero presuntivo todavía, ¿no? Porque ustedes todavía están en tercero, pero ya cuando lleguen al internado, etcétera, ya van a ir afinando. Entonces, para eso ya va a ser tal vez uno definitivo. Nos vamos a basar siempre en la sintomatología de una determinada enfermedad, ¿no? Luego, también esta química sanguínea, un objetivo es controlar la respuesta a un tratamiento que ya se está instaurando en el mercado. También va a ser importante porque nos va a ayudar a determinar un diagnóstico precoz, lo que les decía hace un momento, en personas que no presentan síntomas, pero que pueden tener algún factor de riesgo por algunas enfermedades que ya esté cursando o que pueda presentar posteriormente. Entonces, fundamentalmente, este examen de química sanguínea analiza 6 parámetros medibles, ¿no? Y esto lo van a realizar con una sola muestra de sangre. Aproximadamente hay que conseguir sangre de 5 a 10 ml, que es la misma que se toma de la presura del codo y demás, ¿no? Las principales de la química sanguínea son la glucosa, para la medición de la creatinina, urea, el nitrógeno uracilsérico, el ácido úrico, el colesterol, los triglicéridos. Eso no es importante, ¿no? Hay algunos más que se pueden realizar, pero esto es lo básico, con lo que ustedes también, de acuerdo a esto, se les va a evaluar. ¿Ya? Ahora, ¿qué indicaciones básicas se tienen que manejar, ¿no? O que al paciente por lo menos hay que preguntarle si es que
que de ánimo, pero sin embargo para nosotros es importante que se va a requerir sí o sí un ayuno, pero esto tiene que ser tanto de sólidos y líquidos, ¿no? Lo mínimo tiene que ser 8 horas, lo máximo 12. Entonces en ese rango de referencia tiene que estar su ayuno, es importante para que el organismo nos pueda dar una información veraz, ¿ya? Ahora, después de la toma de muestras siempre hay que evitar el ejercicio intenso, con el brazo donde se ha realizado la función para evitar sangrar. No se olviden, alguna vez hablamos de los pacientes plaquetopénicos, por ejemplo. Una simple punción, una simple toma de muestra nos puede causar problemas. Si es un paciente plaquetopénico hay que preguntarle antes de tomar la muestra o antes de nosotros inclusive dar la orden. Tenemos que tener constancia de que ese paciente no es plaquetopénico. Nos correspondería a nosotros inclusive primero actualizar un recuento plaquetario, porque cuando son pacientes plaquetopénicos, por más que estemos indicando que tenemos que presionar en el lugar de la función, etc., apenas logran cerrarse las capas superiores, pero por dentro sigue habiendo extravasación, una solución de continuidad que al día siguiente les va a venir con una equimosis pequeña. ¿No es verdad? Entonces hay que tener cuidado. Vamos a empezar por aquí un examen, por la glucosa. Entonces, ustedes saben hacer el estudio de glucosa en el organismo. Nosotros conocemos con el término de glicemia o glucemia, cualquiera de los dos términos es válido. Entonces, ya saben ustedes, nos referimos siempre a la concentración de glucosa en sangre. Esta glucosa, para nosotros, es nuestra principal fuente de energía. Ya saben ustedes, sin glucosa, el sistema nervioso central no cumple una adecuada función, por lo tanto, la parte fundamental de los aparatos de la vida de regulación va a bajar en calidad y demás. Vamos a tener algunos problemas. Ya hemos dicho, requisitos para la toma de muestra de glucemia en ayuno, un tiempo de ayuno de 8 a 12 horas, ¿no? Se debe evitar, esto no es fundamental, las situaciones de estrés físico, emocional. El físico, que la gente venga corriendo porque se estaba atrasando para tomar, o el paciente se esté haciendo alguna otra actividad y de pronto el estrés físico está presente, o el estrés emocional también. No se olviden que en el estrés el sistema nervioso simpático juega un papel fundamental porque va a activar las catecolaminas y estas aumentan el nivel de electricidad en el organismo. Es fundamental. Les he anotado esto precisamente para que es un punto de vista que nosotros podamos enterarnos por qué estamos indicando esto del estrés. Es importante porque ahí vienen pues luego los falsos positivos, falsos negativos que debemos en todo momento evitar. ¿Ya? Hay que verificar que el paciente no esté recibiendo o no haya recibido ayer, antes de él, etcétera. Sus opciones son posadas, también los corticoides, estas sustancias también llamadas diacídicas y demás. Según la OMS, los valores normales de la glucemia en ayuno son 70 a 100 miligramos por decilitro. Ahora, hay criterios de diagnóstico de diabetes mellitus, también según la OMS. Si hay una persona, un paciente que tiene las 4 P's, ya saben, ¿no? Estamos frente a una diabetes, ¿no? La poliuria, pérdida de peso. Otro criterio de diagnóstico de diabetes mellitus, que hayamos tomado 2 glucemias en ayuno y nos hayan dado parámetros mayores o iguales a 126 miligramos por decilitro. Es importante. Luego, que ya hemos dicho que haya los síntomas de diabetes, o sea, las 4 P's, más una determinación de glucemia basal que sea mayor a 200 miligramos por decilitro en cualquier momento del día. Es importante. Una glucemia mayor o igual a 200 miligramos a las 2 horas después de una sobrecarga oral de glucosa. También es importante.
cuando la hemoglobina glicosilada fundamentalmente es mayor o igual a 6.5%. El paciente diabético tiene cuidado. En la actualidad se está ya está dentro de los estándares manejar hemoglobina glicosilada. Alguna vez les he comentado. Los pacientes son a veces muy indisciplinados, los pacientes diabéticos. Entonces esto se les dice, no, va a cuidar su dieta, se les da un listado, se les hace interconsulta con nutrición y dietética, etc. No cumplen. Claro que para la próxima visita, para la próxima consulta, sí o sí tienen que venir con su examen de control, en este caso de glicemia. Entonces, ¿qué optan por eso? Comen, hacen lo que les da la gana, pero los 3-4 días últimos hacen ¿cómo se llama? Se cuidan de no cuidarse, hacen una dieta estricta y bueno, nos vienen con valores que a nosotros hasta nosotros nos engañan, ¿no? Pero cuando hacemos hemoglobina glicosilada, es otro parámetro, porque esto nos mide todo lo que está acumulado en el organismo de 2 o 3 meses atrás. Eso es todo. ¿Ya? También se realiza para esto de la glicemia, cuando ya estamos frente a pacientes diabéticos, una prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Qué indicaciones vamos a tener para realizar esto de la prueba de tolerancia? Que el paciente haya presentado glucemias en ayuno de 100 a 125 miligramos por decilitro. También es importante que considerar esto en un proceso fisiológico en el parto, por ejemplo, en mujeres que hayan desarrollado una diabetes gestacional. Hay que hacer estas pruebas. También cuando las glicemias de ayuno son normales, pero hay factores de riesgo para que se pueda de alguna manera presentar una diabetes en una persona. ¿Cuáles son esas? Personas con sobrepeso, que hay personas que son sedentarias y que hay antecedentes familiares de papá, mamá, hermanos que tengan diabetes. Entonces, a esas personas sí o sí hay que controlar, hay que hacerles estas pruebas. ¿Cuál es el procedimiento para esto? Hay que administrar 75 gramos de glucosamida vía oral, disuelto en 400 ml de agua, y esta solución sí o sí debe ingerirse en menos de 5 minutos. Y para determinar una glicemia basal y otra glicemia a la hora y una glicemia a las 2 horas de la prueba. Entonces nos van a dar los parámetros para que nosotros nos podamos ordenar. ¿Cómo interpretamos estos valores, ¿no? De la glicemia a las 2 horas de prueba? Un valor normal más o menos nos puede dar en esa prueba de tolerancia, etc., cuando es menor a 140 miligramos por decilitro. Pero si nos da valores entre 140 y 199, estamos frente a una intolerancia a la glucosa, o ya prácticamente podemos decir que es una pérdida. Luego, también cuando es mayor o igual a 200 miligramos, estamos ya, ahí sí que está confirmado una diabetes mellitus, ¿no? ¿Qué es importante en base a este valor analizar? ¿Qué pasa cuando los valores están bajos o qué tal si están altos? Entonces aquí vamos a ver para en relación a lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no? De 70 a 100 por decilitro, a eso nos referimos. Hay una hipoglicemia cuando los valores de la glicemia son menores a 70 miligramos por decilitro. Y vamos a analizar también esta parte de las manifestaciones clínicas, principalmente cuando son menores a 50 miligramos por decilitro. Aquí es evidente, pero cuando más o menos están entre 50 y 70, muchas veces es asintomático, ¿no? A veces de casualidad se encuentran valores, ¿no? Entonces, la hipoglicemia fundamentalmente hasta el momento seguimos manejando este criterio que se va a caracterizar por presentar la triada de Koch. Entonces hay los síntomas sugestivos de una hipoglicemia, por los trastornos sintomatológicos que pueda presentar el paciente, la concentración baja de glucosa que vamos a demostrar con una glucemia capilar o central en sangre venosa. Y es característico el alivio sintomático tras la elevación de la glucosa, le daremos un dulce o le daremos alguna otra sustancia azucarada. Cuando mejora, pues está dentro de la triada de Koch. ¿Ya?
variables. Hay que clasificar las manifestaciones clínicas que se presentan en un paciente con prediabetes o diabetes, ¿no? Pueden ser estos vegetativos o pueden ser neuroglucopénicos. Hablamos cuando son vegetativos porque van a ser siempre los primeros en aparecer, ¿no? Son mediados esto por la liberación simpático-adrenal, las catecolaminas y demás. Y esas son manifestaciones adrenérgicas. ¿En qué se refiere? A la presencia de palpitaciones, temblor y ansiedad fundamental. Y cuando son colinérgicas va a haber sudoración fría, va a haber hambre y en muchos casos puede acompañarse con parestesias. Es importante. Ahora, si esta hipoglicemia se mantiene, van a aparecer otros síntomas. A esos los llamamos síntomas neuroglucopénicos. Entonces va a haber aquí alteración de la conducta, puede haber confusión mental, la fatiga, convulsiones, pérdida de conciencia. Y si esta hipoglicemia va a ser grave y por mucho tiempo, puede haber coma y puede llegar inclusive el deceso provocado. ¿Ya? La corrección de la hipoglicemia generalmente en estos casos necesariamente va a ser por intravenosa. Para eso tiene que estar internado, etcétera, porque imagínense que sea un paciente como diabético, ¿no? Pues ¿para qué nos vamos a tener, nosotros no vamos a tener el cuidado necesario y después podemos estar con problemas? Para cuando hay una hiperglucemia, hay diferentes rangos de catalogadas a ellos. Ahí está la hiperglucemia fisiológica, la de hiperglucemia del estrés, a los intolerantes de la glucosa, cuando hay esto de la diabetes mellitus 1, 2 o la diabetes gestacional. Hay también la hiperglucemia secundaria a endocrinopatías, puede haber una hiperglucemia iatrogénica y una hiperglicemia secundaria. Pero en forma general, nosotros tenemos que conocer los valores. En un principio, como para lo que ustedes están formando, van a ingresar como médicos cirujanos, médicos generales, no van a poder hacer tal disquisición, ¿verdad? Eso ya será pues el médico internista, todo, ¿no? Muchas veces estos siempre son trabajos multidisciplinarios que se hacen para la atención correspondiente. Entonces, por ejemplo, cuando hay la fisiología, estas no se olviden, puede ser por ansiedad, esfuerzo muscular intenso, en la menstruación, o también famosa los baños calientes que a algunas personas les gustan, ¿no? Hiperglicemia por estrés, esto está, por ejemplo, en pacientes politraumatizados, pacientes quemados, en sets, un accidente vascular cerebral, un infarto agudo de miocardio, por ejemplo, ¿no? Epilepsia, encefalitis. Fíjense las características que sí, con nuestro conocimiento, poder llegar de acuerdo a la historia clínica que hemos hecho, podemos incidir, pero el título grande es hiperglucemia, ¿no? Ahora, en casos de intolerancia a la glucosa, esto puede ser una glucemia basal en ayunos repetirse entre 100 a 125 miligramos, ¿no? Glucemias de 145 a 2 horas de las pruebas de la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Es importante, ¿no? Cuando hay diabetes mellitus 1 ya diagnosticada, o 2, o la diabetes gestacional también es importante. Y por glucemias secundarias endocrinopatías, ahí estamos hablando del síndrome de Cushing, hipertiroidismo, cuando hay un glucagonama, una somatostatinoma, etc., ¿no? La iatrogénica, cuando se utilizan medicamentos y no se tiene cuidado en manejar los efectos colaterales que nos pueden provocar estas, ¿no? Cuando estamos con tratamientos con corticoides o estamos manejando los diuréticos. Y esto también es fundamental, una hipoglicemia secundaria a una pancreatitis grave. ¿Por qué en este caso? Porque ya sabemos que estamos manejando adecuadamente las concentraciones de insulina en el organismo. Una hipoglicemia, ¿no? Ya tenemos aquí una hipoglicemia del diabético, se llama cuando hay un desequilibrio entre la dosis de insulina que se administra y también que utilizan un diagnóstico oral, un antidiabético, oral, y que son administrados más el ejercicio físico, que
que realiza frente al aporte calórico. Entonces, esto es importante y está en primera instancia. Una hipoglicemia reactiva, esto es cuando hay ingesta de alimentos y es reactiva la liberación de insulina por el páncreas. Una hipoglicemia de ayuno o post-absortiva, por aumento en la captación de glucosa por los tejidos, por producción insuficiente de glucosa también. Ahí tenemos las características de la enfermedad de Anderson, el defecto de la secreción de la hormona del crecimiento, por las catecolaminas, el glucagón, etc. Ahí estoy citándoles varias entidades para que se den cuenta ustedes que no es una cosa sencilla. Hay más todavía, hay más entidades que se pueden nombrar, pero ustedes seguramente lo van a complementar, pero con que conozcan estos aspectos también. Entonces, también tenemos que analizar la hipoglicemia fisiológica o por estrés, y a esto se debe, ¿no?, a la reacción del sistema nervioso simpático que va a liberar las catecolaminas. Se debe recordar, dicen, las hormonas contrarreguladoras a la insulina. ¿Por qué? Porque tienen efectos contrarios. Ahí estamos las hormonas del crecimiento, el cortisol, las hormonas de tiroideas, el glucagón. Eso es lo fundamental para azúcar o glucosa en sangre. Tenemos esto de la creatinina y la urea plasmática. Ya está por demás, por fisiología y demás, saben ustedes que la creatinina plasmática es el producto del catabolismo de las proteínas, específicamente de la creatinina muscular. Una vez que se filtra a nivel tubular, no se va a reabsorber, por lo cual para nosotros guarda una relación con el índice de filtrado glomerular. Para nosotros esta es la medición de la cuantificación de la creatinina plasmática, es la más sensible y específica de la función renal. Pregunta de examen: ¿cuál es la prueba laboratorial que es más sensible y específica de la función renal? Respuesta: creatinina. Muy bien, ¿verdad? ¿Les gusta, no, a ustedes esas preguntas que les dan para llenar? Yo siempre veo bien llenadito esos. Entonces, esa es como nosotros hemos resuelto, esa es como nosotros ya saben. La urea plasmática, ya en esto ya es el producto final del metabolismo proteico, tanto de las proteínas endógenas y exógenas. De las exógenas estamos hablando de los que incorporamos a través de nuestro aparato digestivo y demás. Sus niveles se van a elevar por un aumento de proteínas en la dieta, o también puede haber, ¿no?, causas como las hemorragias digestivas altas, y en estados de hipercatabolismo proteico que vamos a tener en pacientes críticos, ¿no?, por ese desorden orgánico que ellos tienen, ¿no? Sin embargo, esta urea plasmática es menos específica y sensible para, en este caso, medir la función renal. Para medir algo específicamente de la función renal, ya saben, únicamente la creatinina o creatinina simplemente, ¿no? Los niveles de urea plasmática siempre guardan relación con las manifestaciones de la uremia, y además se ha demostrado que cuando son valores superiores a 200 miligramos por decilitro, el tratamiento sustitutivo renal es la hemodiálisis de manera urgente. Y no saben ustedes todo el sufrimiento que tienen estas personas que tienen que ir de pronto a empezar y a continuar y a vivir con hemodiálisis. No hay a veces. Constantemente se escucha que están haciendo huelga, paro, porque no hay insumos, etc. Dios mediante nadie de ustedes llegue a ese suceso, tenga una vida, porque es muy deprimido. Entonces, ahora, los valores de creatinina plasmática siempre van a estar relacionados, ¿no?, con la masa muscular de cada individuo.
¿no? Razón por la cual la mujer estos valores son menores. Entonces ahí tiene los valores normales, tanto para la creatinina, tanto para la urea. ¿No? Aquí está el valor 0.5 a 1.4 miligramos por decilitro y la mujer 0.3 a 1.3 miligramos por decilitro. Dice, en los países anglosajones valoran el balance ureico nitrogenado, o sea, el boom. Esos valores andan, ¿no?, de 8 a 25 miligramos de decilitro. ¿Por qué se llaman anglosajones? Es un grupo de países de inglés, Estados Unidos, inclusive hasta Australia que estaba ahí, ¿no? Y otros países más. En esos países manejan eso, ¿no? Pueden ellos llegar a valores de urea cuando hacen este valor que dicen, multiplicando por 2.4 nos da una relación de valor. Por ahí nos acordamos en un momento solo esto, pero nos llega un valor con esto, entonces podemos encontrar la relación de ese cálculo. ¿Ya? Ahora, ¿en qué casos va a haber un aumento de los valores de creatinina? Las causas se van a clasificar de acuerdo a pues renal, pues postrenal, ¿no? Y de acuerdo a esto vienen también las distintas patologías que existen. Entonces, por ejemplo, si hay causas de origen presrenal, ahí podemos indicar, ¿no? Pues que estamos con una hipovolemia, pues es relativa, puede ser absoluta, ¿no? A veces hay estas hipovolemias también pueden estar en fase compensatoria, también es importante hablar. Esto por activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, que en algunos casos también puede ser un evento que es reversible. No existe lesión orgánica renal, sí, pero hay un cociente urea-creatinina que en este caso es mayor a 80. Eso también nos va a determinar como una causa de origen presrenal. Ahora, desarrollando lo que estos eventos que estamos analizando, cuando hay estos de hipovolemia absoluta, que también puede haber una relativa, hemos dicho, lo fundamental es que se va a activar esto del sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Para qué? Para que a través de las aldosteronas pueda reabsorber sodio y agua, y esto nos va a provocar la disminución de la diuresis, por lo cual nos va a evitar la eliminación de la creatinina por vía renal. Ahora, esto puede ser reversible, ¿no? Y se va a caracterizar por presentar lesión, por no presentar fundamentalmente lesión parenquimatosa u orgánica, además porque el cociente, esto es importante, urea-creatinina es mayor a 80. ¿Cuáles son las causas para esto? ¿No? Principalmente puede haber por pérdida de agua o líquidos en forma general, que podemos decir, porque hay eventos eméticos, ¿no? Diarreas, poliuria osmática, diabetes mellitus mal controlada, una poliuria acuosa, en diabetes insípida, hemorragias masivas. ¿Qué causas hay para las hipovolemias relativas? Como shock séptico, shock neurogénico. Esto fundamentalmente nos va a llevar a que el paciente no pierde líquido, pero existe una disminución de la presión por vasodilatación. ¿A qué nos va a llevar esto? También esto vamos a encontrar en estados edematosos, ¿no? En la insuficiencia cardíaca congestiva, un síndrome nefrótico, etc. Y esto, cuando se administra inhibidores de la enzima convertidor de angiotensina a un paciente que tiene estenosis de las arterias renales, unilateral, bilateral, esto también puede llevarnos a estos eventos. Las causas de origen renal o que haya alteraciones o esté dañado el parénquima renal como tal. Ya sabemos, aquí hay lesión orgánica. Puede ser unilateral, bilateral, etc. ¿No? Lo peor que puede pasar es que sea bilateral. Eso va a presentar mucho más rápidamente una patología determinada. En este caso, el cociente de urea-creatinina es menor a 40. Puede ser de origen isquémico porque hay una necrosis tubular aguda, puede ser una
nefropatía primaria, secundaria o asociada a una enfermedad sistémica como tal, o una nefropatía tumorointersticial. La principal característica, ya hemos dicho, lesión del parénquima renal. Y esto va a causar, puede estar causado por una isquemia, como el NTA, que es necrosis tubular aguda. Hay glomerulopatías también como causas, nefropatías, etc. Generalmente esto de la necrosis tubular aguda es una complicación de una causa de origen renal no corregida adecuadamente y de manera oportuna. Esto es importante. A veces hay personas que empiezan a presentar determinados signos de sintomatología y pues no va, y eso va avanzando. De una prerenal ya se ha ido a una renal. Eso nos está diciendo. ¿Qué causas de origen prerenal podemos hacer? Uno, ¿hay obstrucción intrínseca o hay obstrucción extrínseca? En la intrínseca pueden ser las causas, los coágulos, la presencia o acumulación de cristales, cilindros, etc. Y la extrínseca por enfermedades prostáticas, puede haber fibrosis peritoneal, diferentes neoplasias en la zona, etcétera, que van a conllevar aquí. Otras causas de elevación y disminución de la creatinina. ¿Por qué estamos analizando esto? Porque es el principal indicador de la función renal. ¿En qué caso va a aumentar y en qué caso va a disminuir? Hay aumento de la creatinina también por aumento de la producción de fosfocreatinasa en un traumatismo muscular masivo, en las enfermedades musculares degenerativas y en la rhabdomiólisis. ¿En qué caso puede haber disminución? Porque hay una disminución de la masa muscular en enfermedades debilitantes o estadios terminales de miopatías degenerativas y en la sarcopenia. ¿Alguna vez ustedes terminan de la sarcopenia? ¿A qué etapa de la vida se asocia? Esta se asocia a la pérdida de masa muscular por factores fisiológicos, etc., en la tercera edad. ¿Sí? Pues cuando de pronto nuestros adultos mayores empiezan a enflaquecer, a perder masa muscular, a esa entidad se llama, es un síndrome geriátrico, por cierto, propio de la tercera edad, a eso se llama sarcopenia. ¿Ya? Entonces, esto se va a ver por producción disminuida de creatinina en la enfermedad hepática grave y en el embarazo por el aumento de la filtración glomerular, ¿no? Cuando los valores están entre 0,4 y 0,6 miligramos por decilitro. Entonces, miren, creatinina elevada. En causas de origen prerenal, la creatinina tiene menor ascenso que la urea. No se olvide, está manejando este cociente urea-creatinina mayor a 80. En causas de origen renal y postrenal, el aumento es paralelo a la urea. Entonces hay un cociente urea-creatinina menor a 40. Cuando hay exámenes laboratoriales específicos en la parte de nefrología, hay algunos exámenes que les llegan con esos cocientes más y determinados. Pero cuando son exámenes generales de perfil renal, etc., no llegan con esos cosas. ¿Sí? Ya. Aumento de los valores de la urea. Es importante que cuando la urea plasmática se eleva, tiene un nombre, hiperazoemia. Y si hay una hiperazoemia, obviamente hay una hipoazoemia. Vamos a analizar también esto. Y las causas pueden ser también, en este caso, renales o extrarrenales. De causa renal, puede ser por un fracaso renal agudo. En los textos van a encontrar simplemente FRA presrenal, ¿no? Ese es fracaso renal agudo, porque hay una disminución del volumen plasmático efectivo, ¿no? En casos de una hipovolemia absoluta o relativa. El FRA parenquimatoso, ¿en qué casos? Necrosis tubular aguda, glomerulopatías, nefropatías, etc. El postrenal, el FRA postrenal, una obstrucción intrínseca o extrínseca de las vías urinarias. De causa extrarrenal, las causas de hiperazoemia
son principalmente las dietas hiperproteicas, hemorragia digestiva alta, hipercatabolismo proteico, uso de fármacos que inhiben metabolismo anabólico, ahí están los tetraciclinos, la utilización de corticoides. En procesos inflamatorios y en algunos tratamientos crónicos se utiliza corticoides fundamentalmente, ¿no? Pero si no es esto, no están debidamente controlados, debidamente dosificados y demás, podemos llegar tranquilamente a problemas de hiperacción extra. Ya. Ahora, disminuciones de los valores de la urea, hemos dicho la hipoacción, ¿no? Y esto es causado por qué ingesta exagerada de líquidos o administración exagerada de sueros. La ingesta exagerada de líquidos, ¿qué no necesita? La ingesta excesiva de agua. ¿Han escuchado hablar de la otomanía? Sí. Bueno, ya. Entonces, lo que en este caso va a provocar el aumento de la filtración glomerular y como consecuencia aumento en la eliminación de la urea. Hepatopatías graves también, ¿no? Por disminución de la síntesis. Y fundamentalmente analizar también en la parte del embarazo, al igual que la creatinina, por que hay un aumento del filtrado glomerular. Ácido úrico. ¿Saben ustedes que el ácido úrico es un producto importante del catabolismo de las purinas mismas que se encuentran en nuestro ADN, ¿no? Los valores normales del ácido úrico son en varones 3 a 7 miligramos por decilitro, en las mujeres 2 a 6 miligramos por decilitro. Cuando hay este ácido úrico muy complicado, cuando hay un aumento por dietas hiperproteicas, etcétera, principalmente los varones, cuando son predisponentes a la compra. Entonces, hay factores también. Cuando aumentan estos valores, estamos frente a un proceso hiperuricémico. Y las causas de ascenso son, puede haber un aumento en la síntesis, por alteraciones enzimáticas, por aumento del catabolismo de los ácidos nucleicos. Y también, posteriormente vamos a ver, vamos a analizar el proceso de eliminación. Pero, cuando hablamos del aumento de la síntesis por alteraciones enzimáticas, estamos hablando ya de términos bioquímicos importantes que tienen que ser muy analizados cuando lleguen esto a reumatología fundamentalmente. Va a ser importante que ustedes conozcan estos términos, ¿no? Déficit de la liposantina, guanina, fosforibosiltransferasa en la enfermedad de Leishman. Entonces, estas enfermedades las van a complementar ustedes porque están citadas en los textos de consulta que tenemos, entonces tienen que por lo menos enterarse. El aumento del catabolismo de los ácidos nucleicos es el más frecuente. Aquí están en los síndromes mieloproliferativos crónicos, ¿no? Enfermedades oncohematológicas, prácticamente al igual que el mieloma múltiple o la macromiomia de Waldenström. Otros tumores y otras enfermedades de alto recambio, ¿no? Tenemos aquí una anemia hemolítica perniciosa, hemoglobinopatías, ¿no? Y tratamientos citostáticos, quimioterápicos. Estamos hablando prácticamente en este segundo de enfermedades oncohematológicas en su mayoría, o sea, cánceres en líquidos como cánceres en sólidos. Hiperuricemia, ¿en qué caso hay disminución de la eliminación? Por insuficiencia renal, inyecciones farmacológicas, ¿no? Por el uso de tiacídicos, el ácido acetilsalicílico, la utilización de tambutol, etc. Consumo excesivo de alcohol, ¿no? El hipotiroidismo, el hiper o hipoparatiroidismo, situación de acidosis y una hiperuricemia primaria que tiene un origen genético.
hipouricemia se pueden, dice, producir siguientes mecanismos: por hemodilución, por producción disminuida o por eliminación renal aumentada. En la hemodilución se da cuando a veces se utiliza de manera inadecuada hormonas antidiuréticas. Por producción disminuida, igual en alguna porfiria aguda intermitente, un déficit de xantina oxidasa, etc., ¿no? Que son ya productos bioquímicos importantes, pero que tienen mucho que ver con la producción disminuida, en este caso, del ácido. Esto de los triglicéridos. Los triglicéridos nos estamos indicando que son los lípidos que transportan energía hasta los órganos de depósito, ¿no? Y esos son considerados como factor de riesgo cardiovascular, es importante. Aunque son menos nocivos que el colesterol como tal. Los triglicéridos, su característica fundamental, sus valores normales de 40 a 150 miligramos por decilitro, ¿no? Valores mayores a 1000 pueden producir pancreatitis, hay un riesgo alto. En ayuno puede estar en un 80% estos triglicéridos van a ser transportados por el LDL, 15% por el LDL. Fundamentalmente estos triglicéridos aumentan después del ayuno. Y los valores pueden variar entre días, entre horarios. Ejemplo, entre horarios, las intercomidas, los espacios de tiempo entre comida y comida. Para una valoración correcta de estos triglicéridos, el paciente debe tener una dieta libre de grasas 2 días antes de la toma de nutrientes. Es fundamental. Hay que preguntar, ¿qué comes? Si ha habido una dieta libre de grasa, nos va a dar un paso positivo o paso negativo, en este caso más paso positivo que negativo. Entonces tienen que dar. Entonces, igual, puede haber incremento, ¿no? O también vamos a ver el aspecto de las disminuciones. Entonces, estamos hablando aquí de las hipertrigliceridas, que se retiran valores por encima del rango normal. Entonces, ese rango normal, hemos dicho, entre 40 a 100 miligramos por decilitro. Por encima de 100. ¿Qué variedades hay? ¿No? Hay las primarias, que se deben a defectos hereditarios que van a generar alteraciones del metabolismo de las lipoproteínas, que se encargan de transportar estos triglicéridos. ¿Cuáles? ¿Qué entidades? Aquí está. De estas primarias, estas son las entidades fundamentales. La familiar, o deficiencia familiar de lipoproteína lipasa, deficiencia familiar de apoproteína C2, deficiencia de lipasa hepática, etc. Eso. Y cuando hay hipertrigliceridiemias secundarias, porque van a estar en relación con alteraciones metabólicas cuya causa no tiene su base en el metabolismo lipídico. Entonces, ¿qué entidades nos llevan a estas secundarias? La obesidad, la diabetes, la insuficiencia renal crónica, la lipodistrofia, enfermedades del depósito, etc. Están, hasta inclusive el lupus eritematoso sistémico, un mieloma múltiple, un linfoma, o también los fármacos inhibidores de la proteasa en el caso del VIH. También, por estar citada algunas entidades que nos están consideradas como hipertrigliceridiemias secundarias. Las hipo se refieren a valores menores del rango normal. Sus causas: la presencia de personas que tengan A beta, hipoproteinemia, una desnutrición, dietas calóricas bajas en lípidos, ¿no? Pérdidas significativas de peso reciente, ejercicio enérgico, ¿no? Que no haya sido sustituida adecuadamente calorías y demás, por lo tanto hay disminución transitoria, y la utilización de fármacos, ácido ascórbico,
la metformina, la progesterona, el ácido aminosalicílico, etc. El colesterol sérico, fundamentalmente, ¿qué funciones tiene? Que interviene esencialmente en la construcción de la membrana celular, ¿no? Interviene en la síntesis de hormonas esteroideas y la vitamina D. ¿Cuál es el interés clínico que para nosotros, ¿no? Es para lo que nos interesa este colesterol? Porque es un factor aterogénico cardiovascular más importante. Entonces, ¿qué valores vamos a manejar? Si el valor normal del colesterol total entre 140 a 200 miligramos por decilitro es lo normal. Si está entre 200 y 239, estamos indicando que el colesterol sérico está moderadamente elevado. ¿Ya? Y si es mayor o igual a 240 miligramos por decilitro, está muy elevado. Es un alto riesgo de entidades cardiovasculares. Entonces, el colesterol sérico, ¿no? De acuerdo, fíjense esto, al tercer informe del Programa de Educación Nacional sobre colesterol y panel de tratamiento para el adulto, recomienda mantener los siguientes valores para el colesterol. Estamos hablando del colesterol LDL, ¿no? Tiene que ser menor a 160 miligramos de fibra si tiene un factor de riesgo para una enfermedad cardiovascular. Menor a 130 miligramos de fibra si tiene dos factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Menor a 100 miligramos de cilindro si está esa persona con diabetes mellitus. Si está menor a 70 miligramos de cilindro en una enfermedad cardiovascular ya está, sí. Y este colesterol HDL, ¿no? Debe ser menor a 40 miligramos de cilindro en el varón y menor a 50 miligramos por decilitro en la mujer. Esto, no se olviden, estos valores están totalmente estandarizados en base a estos informes de educación nacional. ¿Ya? Entonces, solo los van a ver en sus otros cátedras igual, todos manejan. Transporte, ¿no? Muy importante, el LDL, ¿no? Transporta el colesterol desde el hígado a las células. 70% del colesterol es transportado por esta lipoproteína, ¿no? Es el más aterogénico, porque ya saben, se deposita en la pared de los vasos, con la consiguiente formación de placas de ateroma, lo más peligroso. El VLDL es una lipoproteína de baja densidad, ¿no? Y una vez que se liberan de los triglicéridos endógenos, absorbidos, transportan colesterol de la circulación al hígado. 10% de ese colesterol circulante va vehiculizada por esta lipoproteína. Es ligeramente aterogénico. Imagínense que los dos sumen cantidades, eso ya es peligroso. HDL transporta colesterol cedido de circulación al hígado, el cual puede eliminarlos por la bilis, convertirlos al hígado y reincorporarlos al VLD, ¿no? 20 a 25% del colesterol está ligado a esta lipoproteína. Hipercolesterolemia. Causa fisiológica, embarazo, periodo postprandial. El sexo masculino también es en relación a femeninos que está más propenso a esto, ¿no? Y la estación invernal. Causas patológicas, siempre se van a clasificar estación primaria, secundaria. Las primarias residen las alteraciones hereditarias, ¿no? Del metabolismo de los ¿qué causas? La hipercolesterolemia familiar y la dis-beta-lipoproteína familiar también son importantes a realizar. Hipercolesterolemia secundarias, aquí están citadas, ¿no? Las colestasis, el hipotiroidismo, el síndrome nervioso, anorexia nerviosa, fármacos progestágenos, diabetes, otros, ¿no? Post-trasplante de órganos sólidos es importante analizar. Etilismo crónico, ¿no? La hipercalcemia idiopática, enfermedades, el lupus eritematoso sistémico, distrofias musculares, hasta la psoriasis es peligroso. Hipocolesterolemia. Tenemos dos causas, primarias y secundarias. Las primarias tienen sus causas por una beta-lipoproteinemia congénita, ¿no? Un déficit de alfa-lipoproteína. Las secundarias causadas por insuficiencias hepáticas, hipotiroidismos, malnutrición, obstrucción intestinal,
trata mis problemas por corticoides. Eso es lo